La semiótica y la semiología son ciencias que llevan muy pocos años de ser estudiadas. ¿Qué pensadores fueron los que las impulsaron formalmente en el campo académico, otorgándoles su lugar legítimo con nombre y apellido? Roland Barthes fue un ensayista, filósofo, semiólogo y escritor francés que dio origen al estudio de los signos como una ciencia en sí misma. Hoy vamos a ver un poco de su vida, sus aportes, sus estudios y su legado en el estudio de las ciencias sociales. Roland Barthes nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherbourg, Francia. Fallece a causa de un atropello el 26 de marzo de 1980 en París, Francia. Fue un filósofo, escritor, ensayista y semiólogo. Su orfandad por parte de su padre significó una gran carga en sus comienzos, debido a que murió durante su servicio militar en 1916. Posteriormente, el Estado pagaría una pensión para sus estudios. Su madre era protestante y vivió con ella hasta su muerte en 1977. Se licenció en Letras Clásicas en 1939, luego en Gramática y Filología en 1945. Tardó un poco más en las dos últimas, pues interrumpió sus actividades en 1941 debido a la enfermedad de tuberculosis. Barthes realizó sus estudios secundarios en el Instituto Louis Le Grand, para luego estudiar filosofía clásica en la Facultad de Letras de la Universidad de París. Entre 1948 y 1950 fue lector de francés en Bucarest y Alejandría. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entre 1952 y 1959, trabajó en el Centro Nacional de Investigación Científica en París. Fue nombrado jefe de trabajos de investigación. Posteriormente, en 1962, jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, en la cual se dedicó a desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. Gracias a esto, su nombre empezó a crecer. Su carrera culminó al ser nombrado en el Colegio de Francia en 1977. Barthes murió en 1980, unos días después de haber publicado su libro Le Chambre Claire. Fue atropellado por una furgoneta en la calle La École frente a la Sorbona. Un poco para entender qué llevó a Roland Barthes a empezar a estudiar la semiótica, hay que saber cómo fue su formación académica. Él estudió en el Liceo Louis Le Grand, se licenció en la Sorbona y ejerció la actividad de docencia en el Liceo de Biarritz y en el Liceo Voltaire, y más tarde en el Collège de France. Trabajó como periodista literario en Combat y fundó la revista Théâtre Populaire y dirigió la Escuela Práctica de Altos Estudios. Y cabe destacar que, influido por la obra de los lingüistas Leonard Bloomfield y Ferdinand de Saussure, a principios de los años 70 se propuso junto a Julia Kristeva y Philippe Solers, Jacques Derrida y Jacques Lacan fundar una nueva ciencia, una ciencia que ya se estaba empezando a estudiar. Esta ciencia era la semiología, para estudiar su naturaleza, producción e interpretación de los signos sociales a través del análisis de los textos. ¿Qué rama del conocimiento implementó? Implementó el estructuralismo y el postestructuralismo en su última etapa. Ha sido capaz de proporcionar claves útiles para trascender en los límites del texto y alcanzar a la sociedad. El estructuralismo, uno de los movimientos intelectuales más fecundos del siglo XX. Se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, debido en gran parte a la obra del antropólogo Lau Levi Strauss y a un conjunto de jóvenes teóricos de la literatura. La inspiración de esta corriente se basa en la lingüística. Levi Strauss la consideró como modelo de las ciencias humanas. Barthes, que durante una época fue uno de aquellos jóvenes teóricos, sigue en cierto modo a Levi Strauss cuando establece homologías entre estructuras psicológicas y formaciones sociales
con el lenguaje como mediador universal. Su planteamiento es un análisis que en sus versiones más formalizadas se encuadra en un ámbito más semiológico que sociológico, más lingüístico que próximo a un análisis de contenido. De ahí que, en el estructuralismo, todo fenómeno social acaba por reducirse a signo. El mundo se condensa en el texto. En uno de sus textos, Roland Barthes explica que su aventura personal dentro de lo que define como semiología tiene que ver con el estudio del lenguaje. Este le ha llevado por diversas propuestas sobre cómo entenderlo como un sistema de signos. Es así como Barthes, junto a Louis Henslev, propone el estudio del signo como una entidad que trasciende la esfera del lenguaje. Y es a partir de esa observación que se propone el estudio de cualquier estructura de significado que funcione como un lenguaje. Con Roland Barthes se cierra la perspectiva del signo que proviene de la lingüística. El signo visto a partir de una perspectiva estructural que busca explicar la significación, únicamente en términos de las relaciones existentes entre signos que pertenecen a un mismo sistema. Se pudo observar la perspectiva del signo al interior de un sistema que lo estructura y a partir del cual se relacionan los signos y por ende construyen significación. Basándose en las propuestas de los expertos que lo influenciaron como Saussure, Émile Bernstein y Jacobson, criticó los conceptos positivistas en literatura que circulaban por los centros educativos franceses en los años 50. Es así como en su obra inicial propone conceptos para el análisis semiológico, en un primer momento provenientes de lingüistas como los ya citados, además de otros, y estos van derivando a una especificidad mayor que permite avanzar por el entonces poco transitado camino de la semiótica, que además desarrolla en su libro elementos de semiología. Roland Barthes considera que la intención de un autor al escribir una obra no es el único anclaje de sentido válido a partir del cual se puede interpretar un texto. Él propone que en la literatura se pueden encontrar otras fuentes de significado y relevancia, puesto que el significado no está dado por el autor, este debe ser creado activamente por el lector a través de un proceso de análisis textual. Asimismo, Barthes establece 5 grandes códigos que determinan los tipos de significado y que pueden encontrarse en un texto a través de múltiples léxicas. Estos códigos lo llevaron a definir que las historias tienen la capacidad de ofrecer una gran cantidad de significados. Si bien ésta se halla limitada por otros elementos formales, Barthes concluye y propone la creación de un texto ideal, pues este debería ser reversible, es decir, este debería estar abierto a una gran variedad de interpretaciones diferentes. Aportes e ideas nuevas de Roland Barthes. El aporte de Roland Barthes fue incluir al estudio de los signos la semiología. Esta disciplina entiende que los seres humanos se comunican no solo a través de signos lingüísticos, sino también a través de diferentes elementos culturales como la ropa, el peinado, las formas, los gestos, las imágenes y los colores, con el fin de convencernos unos a otros sobre las emociones, valores e imágenes que deseamos transmitir. Según Barthes, todos los tipos de comunicación son artificiales, ya que depende su funcionamiento de una estructura. Y esta estructura solo funciona cuando vivimos dentro de una sociedad y no en estado natural. Barthes clasificó los signos en 3 tipos: signos icónicos, signos motivados y signos arbitrarios. También desarrolló 5 grandes códigos que determinan los tipos de significados que se encuentran en un texto a través de múltiples lexías. Desarrolló una investigación semiológica enfocada principalmente en la lingüística y escribió un libro llamado Los elementos de la semiología. Barthes hace posible lo que Saussure empezó con sus cursos de lingüística. Retoma sus tesis y convierte la semiología en una ciencia a mitad del siglo XX. Gracias. ¿Qué influencia tuvo Barthes al desarrollar su trabajo? Pues debido a que la semiótica era un estudio muy joven y muy poco desarrollado en su época, su mayor inspiración fueron filántropos, lingüistas y filósofos. Barthes formaba parte de la escuela estructuralista, y es por esto que gran parte de su inspiración fueron Ferdinand de Saussure, Émile Benveniste, Jacobson y Claude Lévi-Strauss, los cuales eran filántropos y lingüistas.
Barthes también fue escritor y por allí empezó su carrera. Los conceptos que él proponía empezaban por la parte semiológica que proponían los lingüistas ya mencionados. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo los años, fue desarrollando su estilo a una semiótica más especializada, la cual profundizó mucho más en su obra Elementos de la semiología. Pero ¿cuáles fueron los aportes que dejó Barthes al estudio de la semiología? Pues una de las ramas más importantes de la semiología es precisamente la semiología estructuralista, la cual proponía él principalmente. En ella dejó diversos aportes y propuestas los cuales se toman muy en cuenta hoy en día, los cuales son: Barthes buscaba estudiar el signo más allá de la lingüística, cómo los seres humanos hacen tangible lo intangible y cómo lo hacen de forma cotidiana, cómo las cosas que tú dices quedan de forma implícita. También proponía, al contrario que Saussure, que la semiología estaba dentro de la lingüística y no la lingüística dentro de la semiología, y que la semiología buscaba estudiar lo que la lingüística no alcanzaba a llegar, que es la representación de los signos de manera cotidiana más allá de la forma escrita o hablada de los lenguajes. Y por último, uno de los aportes más importantes que dejó fue entender el signo no únicamente como una herramienta lingüística. Los seres humanos no se comunican únicamente a través de las lenguas, sino también a través de expresiones culturales, como la ropa, el maquillaje, las acciones, la fotografía, el cine. Y es por esto que él también dejó muchas obras relacionadas a temas como la moda en la sociedad y la fotografía como medio de expresión y comunicación. Gracias a Ferdinand de Saussure, que estudió los signos de forma lingüística, y después a Roland Barthes, que los estudió de forma semiológica, hoy podemos hablar de una ciencia que estudia los signos de manera cotidiana en nuestro día a día. Es por esto que sus estudios tienen mucha relevancia al día de hoy y han cambiado cómo las ciencias sociales interpretan el mundo que nos rodea.